En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, Cristo Jesús, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Dispongámonos a participar en estos sagrados misterios, reconociendo con humildad nuestras faltas y nuestros pecados y acogiendo el perdón y la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, de vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído blasfemias contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad.
Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, seguimos celebrando con alegría desbordante este tiempo de Pascua, en el que en la palabra de Dios estamos viendo en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, viendo la vida, el vigor de aquella primera comunidad cristiana que daba testimonio valiente de la resurrección de Jesucristo. Y hoy vemos a el diácono Esteban, el primer mártir de la Iglesia, aquel que dio testimonio con su sangre de Jesucristo. Vemos que se había organizado y se iba organizando la comunidad cristiana y surgían diversas necesidades, y en ellas eligieron para atender a los más pobres, para la administración de la comunidad y la atención en la caridad, eligieron a siete diáconos, uno de ellos Esteban. El diácono es el que ejerce la diaconía, el servicio en la comunidad cristiana. Todos estamos llamados a ejercer el servicio a la comunidad cristiana, pero hay un ministerio dentro de la Iglesia dedicado a el servicio a esa caridad en nombre de toda la Iglesia. Y no solo para atender en el servicio a los más pobres y a los más necesitados, sino que hoy vemos que otra forma de ejercer el servicio y la diaconía en la Iglesia es el anuncio de la palabra
de la palabra de Dios. Y vemos a Esteban con qué valentía anuncia el Evangelio, la buena noticia de la resurrección de Jesús. Podemos aprender nosotros, a la luz de esta palabra de hoy, a tener también esa valentía que no nos la dan nuestra buena disposición, sino sobre todo la gracia y la fuerza de Dios. Esteban estaba lleno de la gracia y del poder, y por esa gracia y esa fuerza de Dios que viene del Espíritu Santo, él realizaba esos signos y prodigios como Jesús, y también daba ese testimonio valiente en contra, incluso de aquellos que le quieren rechazar, de aquellos que le calumnian, y él muestra con su testimonio esa valentía que viene del Señor. Pues que nosotros también le pidamos hoy al Señor esa valentía, que nos llene de la fuerza de su Espíritu Santo para ejercer nuestro servicio, nuestra diaconía, también en la Iglesia y en la sociedad, no solo desde esa atención que tenemos que hacer siempre en la Iglesia al servicio de los más pobres, sino también este servicio en el anuncio valiente de la buena noticia de Cristo resucitado. Y en el Evangelio estamos viendo, ya desde el otro día, el discurso de Jesús sobre el pan de vida, que comenzaba con ese signo que Jesús hacía de la multiplicación de los panes y de los peces. Y hoy vemos que la gente le busca a Jesús, pero él desenmascara también esos motivos de esa búsqueda. Me buscáis porque comisteis pan hasta saciaros. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros a preguntarnos, ¿yo por qué realmente busco a Jesús? ¿Necesito de verdad a Jesús? ¿Y cuál es la razón por la que yo busco a Jesús? ¿Por lo que yo recibo de Él? ¿Por las recompensas humanas, materiales? ¿O realmente por quién es Él y porque no puedo vivir sin Él? Jesús les decía, trabajad por el alimento que no perece, sino que nos da la vida eterna. Y le preguntan, ¿y cuál es ese trabajo que nosotros tenemos que hacer? Dice, la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Pues que nosotros le pidamos al Señor que nos dé o que nos aumente el don de la fe para creer realmente en Él y para buscarle a Él y saciarnos en Él. Y Él se nos da en la Eucaristía, donde Él, el pan vivo, se nos da como alimento para acrecentar nuestra fe, para acrecentar nuestra esperanza y para que vivamos también la caridad unos con otros. Oremos a Jesucristo el Señor, que nos alimenta con el pan de la Eucaristía. Para que el Salvador del mundo libre de todo mal a la Iglesia, redimida con su cruz y su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la paz de Cristo se extienda a todas las naciones y todos los hombres participen de ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor Jesucristo se acuerde en su reino de los pobres y de los afligidos, de los enfermos y de los moribundos,
y de los que sufren por cualquier causa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Salvador del mundo nos libre de todo mal, pues nos redimió por su pasión y resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Señor, descubrir y valorar el don que tú nos das en el signo sacramental de la Eucaristía. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Abilio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Y ahora, para todos los que nos seguís desde casa y no podéis comulgar sacramentalmente, os invitamos a que deseéis recibir de todo corazón a Jesús en espíritu. Y por eso rezamos todos juntos la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza y humildad con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Saludamos a nuestra Madre con el cántico pascual y le encomendamos también esa situación de enfermedad que estamos viviendo para que se ponga fin a esta pandemia, y de forma especial encomendamos a los enfermos, a los que los cuidan y a todos aquellos que trabajan al servicio de los demás. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita.